Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del programa Ángulo 13. Hoy vamos a tener un programa especial, diferente, un programa que rompe, digamos, la norma de esta temporada, en la que cada uno de ellos hemos tenido invitados, hemos hecho tertulias, en fin, siempre hemos tenido, y que se entienda la broma, de cuerpo presente aquí en el programa a otras personas. En esta ocasión, insisto, vamos a hacer algo diferente, porque, como bien sabes, lo hemos adelantado, lo hemos anunciado, se conmemora esta semana el aniversario de la mayor tragedia aérea de la historia. Hablamos del accidente de los rodeos de 1977. Bien, quería hacer un programa especial. Sabes que, bueno, pues es un expediente al que le tengo especial, no digo cariño, que sí, sino por el que siempre me he interesado notablemente. De hecho, fue motivo este expediente de mi libro Catástrofe 77, el primer monográfico escrito sobre ese acontecimiento. Bien, pues esta noche vamos a tener un programa diferente, un programa especial en el que vamos a dar cabida a preguntas que ya hemos recibido días anteriores, como solicitábamos en las redes sociales, y vamos a ir desgranando en este Ángulo 13 algunos de los aspectos más llamativos, más interesantes de lo que ocurrió en aquel accidente aéreo o aquel accidente entre dos aviones. Vamos a ir al lado histórico y también nos vamos a columpiar de alguna manera, vamos a ir divagando y navegando a través de los misterios que rodean al aeropuerto de los rodeos. Queremos hacer un programa completo, no demasiado largo, no queremos que sea algo cansino. Sabes que en otras muchas ocasiones en Ángulo 13 hemos profundizado notablemente en el expediente de los rodeos, pero esta noche queremos hacer algo, de alguna manera homenaje a las personas que perdieron la vida en aquel trágico accidente. Queremos hacer un programa informativo para muchas personas que desconocen qué ocurrió realmente en aquella tragedia, en aquel acontecimiento. Y de paso, no nos engañemos, esto es un programa de misterio, queremos conocer también los misterios que rodean a las pistas del aeropuerto. Así pues, nosotros vamos a arrancar este Ángulo 13 especial accidente de los rodeos. Sin más demora, arrancamos. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. En el programa de esta noche vamos a descubrir algunos aspectos que a lo largo de las décadas han ido creando confusión. Se dicen muchas cosas, algunas muy disparatadas, respecto a por qué se produjo ese accidente. También se cuentan cosas muy disparatadas referidas al misterio. Si te parece, vamos a ir situando. Vamos a crear un mapa virtual. De alguna manera voy a intentar transportarte al lugar de los hechos. Hablamos del conocido como Aeropuerto de los Rodeos, en la isla de Tenerife. Aeropuerto Tenerife Norte, o ahora se ha rebautizado, saben que hay que justificar los presupuestos, y ahora es Aeropuerto Ciudad de la Laguna. Pero en fin, todos lo conocemos como el Aeropuerto de los Rodeos, que siempre ha estado en el boca a boca de la gente, algo que se ha trasladado incluso fuera de las fronteras insulares,
respecto a la localización de las propias pistas aeroportuarias. Hay una historia que corre por ahí y de la que hablaremos más tarde, en la que se habla de que el aeropuerto no está construido en un lugar idóneo, no está en el lugar más apropiado para ser construido. Bueno, con esa leyenda, insisto, de la que hablaremos luego, empieza a rular, empieza a escucharse, diferentes hipótesis y teorías sobre la situación geográfica del aeropuerto. Hay que decirlo, está en la ciudad de La Laguna, o mejor dicho, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, pues prácticamente a 5 minutos en coche desde el centro de la ciudad, 5 o 10 minutos en coche. Es un aeropuerto realmente moderno, es un aeropuerto provisto de todos los avances tecnológicos, como no podía ser menos en cualquier aeropuerto de un primer mundo, un término que tampoco me gusta mucho utilizar. Cosa bien diferente, y podríamos plantearlo esta noche, es si en el momento en el que acontecieron aquellos hechos, insisto, año 1977, ¿vale? 27 de marzo de 1977, si en aquel momento el aeropuerto tenía todas las condiciones necesarias para, hablo tecnológicas, ¿no?, de equipamiento, para el desarrollo normal de un aeropuerto. También podremos hablar de eso porque en el informe pericial, en el informe que crearon las aseguradoras sobre el accidente, se recogen algunos apuntes referidos a este asunto. Bueno, vamos a conocer los hechos. Hablamos de un accidente, insisto, la mayor tragedia aérea, con 2 aviones implicados, la mayor tragedia aérea de la historia. Hay quien lo discute, hay quien dice que no es una tragedia aérea porque los aviones no estaban en vuelo. A mí eso personalmente me parece una absoluta estupidez, ¿no? Desde el momento que hay 2 aviones que están en un aeropuerto e incluso de esos 2 aviones uno ya estaba realizando la maniobra de despegue, podemos hablar con total claridad de un accidente aéreo, que no son barcos, que no son tanques de guerra lo que colisionaron, son aviones en un aeropuerto. Pero bueno, eso es una apreciación personal e insisto, me parece una estupidez no querer catalogarlo. No sé, hay gente que quiere presumir de tener un ranking triste, ¿no?, de accidentes, y ¿cómo me van a quitar mi ranking, ¿no? Eso sí que es una estupidez. En fin, vamos a ir situando cómo se produjo el accidente. ¿Qué hechos acontecieron previamente para llegar a ese desenlace? Para ello vamos a crear, vamos a decir, una cronología, aunque sea abreviada. 27 de marzo de 1977, horario de mañana, y en pleno vuelo una serie de aviones que tienen como destino final la isla de Gran Canaria, el aeropuerto de Gando. En un momento dado, este aeropuerto recibe un aviso de explosivo, un aviso de bomba, y luego también profundizaremos en ese asunto. Por tanto, a raíz de ese aviso de bomba, lo que se hace es cerrar de forma preventiva las pistas del aeropuerto, bloquear el aeropuerto. Así pues, había que comunicar a las aeronaves más próximas, más cercanas, que iban a aterrizar en Gran Canaria, que tendrían que desviarse. ¿Y qué se hace? Se les comunica que hay que desviarse al aeropuerto más cercano, que en ese momento, hablamos del año 1977, era el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife Norte. Hay que recordar esto porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no los llevaron al aeropuerto sur o a otro aeropuerto canario? Bueno, primero, el aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía no estaba construido en el año 77. No estaba hecho. Por lo tanto, solo había un aeropuerto, el aeropuerto de Los Rodeos. Y segundo, el aeropuerto de Los Rodeos, por equipamiento, por dimensiones, era el más apropiado para que aterrizasen algunas aeronaves realmente importantes en envergadura. Hablamos de grandes Boeings, grandes aviones, grandes aeronaves. Para que te hagas una idea, son esos aviones que tienen 2 motores en cada ala, una envergadura importante, ¿no? Así pues, se comunica a estos aviones que deben desviar su trayectoria al aeropuerto Tenerife Norte, Los Rodeos. Y así se hace. A lo largo de toda la mañana, mediodía incluso, van aterrizando en Tenerife
aviones desviados que tenían destino final en Gran Canaria. Vamos a nuestros protagonistas. Son 2 aviones, aunque hay que saberlo, en Tenerife Norte aterrizaron muchos aviones desviados, no fueron solo 2. Las pistas de rodadura, la zona de estacionamiento de los aviones, se colapsó, se llenó, ¿vale? Así pues, eso hay que tenerlo claro. Pero vamos a nuestro, insisto, 2 protagonistas, las 2 aeronaves que van a protagonizar el accidente final. Hablamos de un vuelo de la compañía KLM, compañía holandesa, y hablamos de un vuelo de la compañía Pan American, de origen norteamericano. El vuelo KLM, el 4805, recibe el aviso de desvío y se dirige hacia el aeropuerto de Los Rodeos. También el vuelo de la Pan, el PAA 1736, cambia el rumbo y se va hacia la isla de Tenerife. Vale, hasta ahí todo bien. Empiezan a aterrizar aviones. Estos 2 grandes jumbos también lo hacen. Pues en este trabajo, el Catástrofe 77, yo he detallado al milímetro los minutos y segundos en los que fueron aterrizando estos aviones. La situación es la siguiente. Ya a primera hora de la tarde, pasado el mediodía, el aeropuerto Tenerife Norte, el aeropuerto de Los Rodeos, está colapsado en su estacionamiento, hay que decirlo. Toda la pista de rodadura se ve bloqueada por algunos aparatos, aviones de pequeña envergadura, de media envergadura, y también la zona de estacionamiento por aviones, algunos de ellos, insisto, jumbos, grandes aviones de gran envergadura. Seguimos avanzando cronológicamente. En Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, explota la bomba. Explota una bomba. Hay quien dice que era un petardito, y yo a esta gente simplemente les puedo decir que son unos estúpidos desinformados. Llamar petardito a algo que causa incluso heridos me parece no solo una falta de respeto, sino de cordura y de, en fin, imbéciles. Simplemente, me apetece decirlo así. Quienes afirman que aquello fue un petardo son unos imbéciles. Petardo es otra cosa. Luego hablaremos concretamente de la autoría de ese explosivo, de esa bomba que se coloca y que explota en el aeropuerto de Gran Canaria, concretamente muy próxima a una floristería de la terminal de pasajeros. Bien, explota, se hacen los barridos correspondientes, siguen avanzando los minutos, los cuartos de horas y las horas, y hay un momento en el que ya se da luz verde para que se pueda aterrizar nuevamente en el aeropuerto de Gran Canaria. Todo ha quedado despejado, todo ha quedado, no digo aclarado, pero sí controlado, y pues se permite nuevamente el despegue de los aviones que en Tenerife tenían como destino final en Gran Canaria y de aquellos aviones que siguen en vuelo. Por tanto, Tenerife Norte, Los Rodeos, tiene también luz verde para permitir el despegue de estos aviones. Ocurre algo, y los que son de la isla de Tenerife, de esa zona concretamente mucho más, saben lo que suele ocurrir prácticamente a diario. Y es que la zona de Los Rodeos, aeropuerto incluido, se ve abordada, invadida por una densa niebla. A esas primeras horas de la tarde, hablamos ya de las 12, la 1, las 2 del mediodía, las 3 de la tarde, a esa hora incluso había mucha gente que había acudido a los alrededores del aeropuerto para ver aquellos aviones. Lo que llamamos la zona de terrera del aeropuerto, en la zona de las laderas, de la subida de la carretera de la Esperanza, en toda esa zona, en esas planicies, conocidas también por los amoríos nocturnos en los coches de muchos. Pues en esas planicies, a esa hora del mediodía, empezó a llegar gente para ver los aviones. No era habitual ver tanto avión en el aeropuerto y mucho menos tan grandes esos aviones. Se mete una densa niebla en la zona. Una densa niebla que en ocasiones incluso llega a imposibilitar la visión más allá de los 200-300 metros. Muy espesa esa niebla. Avanzan las horas. Empiezan a despegar aviones, unos, otros, algunos pequeños, otros medianos, alguno grande también. Bueno, vamos a centrarnos, vamos a poner el foco en nuestros 2 aviones, en los protagonistas, el KLM y el Pan Am.
Despegando ya algunos pequeños aviones, estos también tienen la necesidad de despegar. Pero ocurre algo. Pan Am, que quiere despegar, no puede hacerlo porque el avión de KLM, el avión holandés, había aprovechado el tiempo para repostar, cargar, llenar de combustible su panza, su avión. Esto hace que se retrase el operativo de despegue de KLM y además, de paso, impide que Pan Am pueda despegar porque KLM le bloquea la salida a la pista de despegue. ¿Por qué KLM hace un repostaje de su avión? Bueno, pues como decía, para ganar tiempo. Las horas de vuelo estaban llegando a su límite y como bien sabrás, si no yo te lo cuento, cuando una aeronave ya tiene un cupo de vuelos cumplido, tiene la obligación de reposar, de descansar en el aeropuerto en el que se encuentre y por consiguiente pagar hospedaje, hotel a su tripulación y también a los pasajeros, en este caso, porque era un vuelo de escala obligatoria. Por tanto, el comandante de KLM, el comandante Van Santen, decide repostar el avión para ganar tiempo. Pan Am tiene la obligación de esperar a que KLM haga el repostaje. Bien, estamos llegando al momento en el que se producen los hechos más trágicos. Hay un momento dado en el que KLM hace el repostaje de su avión, llena la panza de combustible y ya está listo para preparar la maniobra de despegue. Por tanto, KLM solicita a torre de control permiso para situarse en cabecera número 30 de estas pistas y prepararse para el despegue. Torre de control autoriza a KLM a hacerlo, pero como la pista de rodadura está ocupada, la de avance paralelo, le dicen que haga una maniobra que se solía hacer en aquellos días con relativa frecuencia, en casos muy concretos. Se le dice al comandante de KLM que avance en sentido contrario por la pista de despegue en dirección a la cabecera 30 y que al llegar allí, a ese punto, dé un giro de 180 grados y se quede en posición de despegue en esa cabecera de la pista. Bien, al desbloquearlo, esa salida, Pan Am también solicita permiso para realizar maniobra de despegue. Y torre de control le dice, perfecto, usted va a hacer lo mismo que el avión KLM. Circule justo por detrás del avión KLM, con cierta distancia y una separación de tiempo, lógicamente. Y así pues, en un momento dado, KLM va circulando por la pista de despegue en sentido contrario y Pan Am va justo detrás. La diferencia, a KLM se le había dado la indicación de llegar hasta la cabecera y girar 180 grados para prepararse, y a Pan Am se le dice, cuando usted llegue a la salida número 3, que le quedaba a la izquierda, cuando salga por la 3, ocupe la vía de rodadura y ahí ya se sitúa para esperar su turno en la cabecera 30. De esa manera despejaría la pista y permitiría el despegue de KLM. Así pues, lo resumo, en un momento dado, en sentido contrario, una cosa, insisto, normal en aquel momento, KLM justo detrás Pan Am, KLM con instrucción de girar en la cabecera 180 grados y colocarse en posición de despegue, y el Pan Am que se desvíe, que abandone la pista principal por la calle 3. La salida 3, cuando Pan Am, en medio de aquella densa niebla, insisto, densa niebla que en ocasiones ya en ese momento, 5 y pico de la tarde, es tan densa que impide la visibilidad 100-150 metros, cuando Pan Am llega a la altura de la salida 3, observa que por el ángulo que tiene esta pista, un avión tan grande, un jumbo tan grande, no puede maniobrar para salir por ella, porque está prácticamente opuesta al sentido que llevaba el avión. Y en este caso, aquí hay ciertas dudas, ¿no? Dicen que el comandante de Pan Am decide abandonarla por la salida 4, que por ángulo es mucho más fácil, prácticamente no tiene que maniobrar el avión hacia la izquierda, sino muy pocos grados,
abandonarla por la 4. Y hay quien apunta a que él, el comandante, lo que hizo fue contar 3 salidas a partir del punto en el que se encontraba en la notificación. Es decir, iba por la salida 1 y él contó 3 a partir de ahí. Bueno, esto tampoco es una cosa a tener en cuenta. Simplemente él interpreta que la salida 3 no es la adecuada y decide abandonarla por la salida 4. Bien, aquí ya se echa encima de nosotros el final. Hay unas comunicaciones, luego escucharemos aunque sea un minuto y medio de esas comunicaciones. Avión KLM preparado ya en la cabecera para el despegue. Solicita despegue y desde torre de control se le dice que espere. Avión listo para despegar, espere, ¿no? KLM, los motivos se recogen en el informe pericial, decide iniciar la maniobra de despegue sin que se le haya confirmado que puede hacerlo. El comandante Vansante acelera el avión y comienza a desplazarse por la pista desde la cabecera número 30. Cuando todavía Panam venía de frente. Ocurre que no lo veía, ocurre que había una densa niebla brutal, no había visión. Y en aquellos días tampoco había un radar de tierra en aquel aeropuerto. Hoy en día sí lo tenemos, lógicamente. En ese momento que KLM está despegando, el acompañante del piloto, el copiloto, le dice algo así como que está todavía Panam en pista. Y el comandante Vansante, el comandante de KLM, digamos que ignora aquel comentario, sigue acelerando el avión y a los pocos segundos, prácticamente 9 segundos antes de la colisión, que eso a esa velocidad es nada, ya tienen visión directa. KLM ve el Panam en medio de la pista, de frente, y Panam ve al KLM que se les echa encima. Panam, entre la salida 3 y salida 4 todavía, desvía el avión hacia la izquierda para meterse en la hierba, fuera de pista. KLM intenta levantar el vuelo, intenta levantarlo, pero hay un gran problema. El avión pesa mucho, está lleno de combustible. Ese peso extra sabemos que fue determinante también. Claro, ¿quién lo iba a saber? Empieza a levantar el morro KLM y se encuentra con el Panam colisionando contra él ya en la parte superior del avión americano. El KLM sobrepasa tocándolo y se desintegra en el aire un montón de cientos de metros por delante. KLM se desintegra, desaparece. El avión Panam, que se había intentado salir de la pista en el último momento, pierde parte del fuselaje, parte de la zona superior y delantera de su aeronave. Ese fue el momento de la colisión. 583 víctimas mortales, tan solo 61 supervivientes en el avión americano. En KLM nadie pudo salvar su vida. 583 víctimas mortales, personas que dejaron su sueño interrumpido en aquellas pistas. Muchos de ellos iban a subirse en un crucero en la isla de Gran Canaria. Su destino final era ese, Gran Canaria. Y al llegar allí subirse en un crucero que llevaba un nombre, yo diría que profético, el crucero Odisea. En esencia y en resumen, estos fueron los trágicos hechos, lo que tiene que ver con el accidente de Los Rodeos, el accidente que se produjo en el aeropuerto de Los Rodeos. Me gustaría que escuchásemos alguna pregunta que hemos recibido para el programa. Sabes que además hemos hecho un sorteo con estas preguntas que recibimos y vamos a dar el nombre incluso de los ganadores de 2 ejemplares del libro Catástrofe 77, Tragedia en Los Rodeos. Bien, pues vamos a escuchar la pregunta que nos hace el buen amigo Tauco. A ver qué nos quiere comentar. Buenas, mi pregunta es: ¿qué conclusiones fueron las que sacaron los investigadores del accidente de Los Rodeos? Bueno,
sobre las conclusiones, hay que decirlo, lo tengo por aquí, sobre las conclusiones de la aseguradora. Bueno, lo vas a ver de revés porque estoy haciendo el programa hoy desde el teléfono móvil. Este es el informe oficial, como puedes ver, está lleno de notas. El informe oficial, el expediente oficial sobre la tragedia de los rodeos. Aquí queda recogido con total claridad cuáles son las conclusiones de las aseguradoras, de las dos aerolíneas, también por supuesto del ministerio correspondiente, responsable del aeropuerto, pero si te parece, vamos a juntarla con otra pregunta que nos hace el buen amigo Domingo Batista. Hasta ahora se habla de que la culpa puede ser del M-Payak, otros hablan de un avión, el holandés, otros hablan del otro avión, del americano, y el otro habla de la torre. Bien, desde mi punto de vista, esas son normalmente los 4 culpables que se barajan siempre en todo lo relacionado a este tema. Así que nada, suerte a todos. Bueno, Domingo, apuntas a algunas cosas que son muy interesantes. Primero, pedirte disculpas. Hemos recibido un audio tuyo, un vídeo, mejor dicho, tuyo, con 6 minutos de duración y lo hemos condensado. Hemos hecho, no un recorte, hemos hecho un hachazo brutal a tu planteamiento, porque tú exponías en tu vídeo ampliamente cuáles pueden ser, como bien decías, o quiénes pueden ser los culpables, cómo se reparten las culpas en este asunto. Bueno, pues he resumido brevemente algunos de esos indicadores que tú señalas. Bien, conclusiones, nos preguntaba Litauco y nos dice o nos pregunta Domingo sobre los culpables. Bien, según el informe oficial, el culpable, el primer culpable, el gran culpable, el principal, mejor dicho, responsable, es el comandante Van Santen, el comandante del avión KLM, del avión holandés. Hay que decirlo, comandante Van Santen era un piloto escuela, era el ejemplo de la aerolínea. De hecho, se aparecía en las revistas de la propia aerolínea, de la KLM, aparecía como el gran piloto. Era profesor de pilotos, era instructor de pilotos. Él es el primer responsable, principal responsable. ¿Por qué? Porque despega la aeronave sin permiso. A raíz de aquello, cambian las normas en los aeropuertos, las normas para despegar y aterrizar. Vamos a decirlo de una forma muy coloquial. En aquel momento se decía listo para despegar, el otro respondía estoy listo, despegue, y despegaba. Actualmente hay que repetir lo que se le dice con una separación en el tiempo notable, ¿vale? Para ir confirmando paso a paso esa maniobra. Pero en aquellos días del año 1977 esto no ocurría así. Bien, no hay más. El comandante Van Santen, principal responsable de la tragedia. ¿Por qué? Porque despega el avión sin permiso. Podemos responsabilizar también a el aeropuerto. ¿Por qué? Por no tener a disposición un radar de tierra, pero además en aquel momento se sabe que algunas luces de posición del aeropuerto estaban apagadas, estaban fundidas. Los controladores aéreos desde torres de control no tenían acceso directo visual por la niebla, por tanto tenían que dejarse llevar por los aparatos. Sin embargo, el accidente se produjo. La responsabilidad del aeropuerto es esa, la de no tener el equipamiento adecuado o completo para aquella situación tan anómala por otra parte. Pero no nos olvidemos, el principal responsable, según las aseguradoras, es el comandante Van Santen. Y es importante decir que en el informe se recoge que el grupo, que, aunque otros lo discuten, ahora hablaremos de eso, que el grupo M-Payak, quien se entiende fue el autor de colocar la bomba en Gran Canaria, y yo lo confirmo y ya te diré por qué, ¿no? Bueno, lo confirmo, apunto hacia ese lado y ya te diré por qué, nada, en unos minutos. No es responsable directo del accidente. El informe lo recoge, que el M-Payak no es el responsable directo del accidente. Ahora yo, Juan Carromero, afirma que es responsable indirecto del accidente. Por supuesto que lo es.
Desde el momento en el que se pone una bomba en Gran Canaria, no un petardo, una bomba en el aeropuerto de Gran Canaria, ya obligas a desviar a los aviones. A partir de ahí, una serie de hechos, pero como consecuencia del primer hecho. Claro, si no hubiera habido niebla, los aviones se hubieran visto y no hubiera ocurrido eso. Claro, si no hubieran aterrizado tantos aviones en los rodeos, posiblemente hubieran despegado con otros horarios, hubieran despegado unos antes, otros después. Pero el punto de partida fue en Gran Canaria, un aviso de bomba que obliga a despegar. Dicho lo cual, y ahora hablaremos de eso, dicho lo cual, insisto, el principal responsable es el comandante Van Santen, el piloto estrella de la aerolínea KLM. ¿Por qué despegó sin permiso? Bueno, quizás fruto de los nervios, del estrés de estar tantas horas, que se le iban a cumplir las horas de vuelo. Yo he podido hablar con algunas personas, trabajadores del aeropuerto, que tuvieron contacto directo con Van Santen mientras estuvo esperando en los rodeos. Incluso que le entregaron documentación en mano en la cabina del avión. Y me afirman que lo vieron totalmente tranquilo, que era un hombre, no digo que estuviese relajado, pero no se le notaba especialmente nervioso. Pero bueno, quizás por la latitud de origen, ¿no? Pues son personas un poco más frías en apariencia, ¿no? Quizás sea por eso. Lo cierto es que él despegó el avión sin permiso. Vale, si te parece, vamos a escuchar, me gustaría escuchar una grabación, quiero que la escuchemos juntos. Son los últimos 90 segundos antes de la colisión. Una grabación de la comunicación entre aviones y torre de control. Está en inglés. En el libro yo pongo la traducción de esas comunicaciones, en el libro Catástrofe 77. Pero bueno, aun estando en inglés, se masca la tensión. Se nota que algo va a ocurrir. Ya te lo he dicho, sabes que va a ocurrir, pero nunca vas a estar tan cerca de aquel momento. Vamos a escucharlo. The KLM 4805 is now ready to take off, but we're waiting for our ATC clearance. KLM 8705, you're clear to the Papa Recon, trying to maintain flight level 9 at 0. Right, and after takeoff, proceed with heading 040 until intercepting the 325 radial from Las Palmas Vivas. Roger, sure, we are cleared to the Papa Beacon. Flight level 90, right turn out 040 and intercept with 325. And we are now takeoff. Okay. Papa for takeoff, I will call you. Morning, Victor 1736. Papa Alpha 1736, report runway clear. Okay, roll report 110. Thank you. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casquete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13.
Continuamos en Ángulo 13 después de esta brevísima parada, y yo creo que es el momento ahora de explicar, de centrarnos, aunque sea brevemente, en el momento en el que se avisa de que hay un explosivo en el aeropuerto de Gran Canaria. Que nos vayamos nuevamente hacia atrás, porque es un aspecto al que muchas personas les da miedo de hablar, ¿no? Es un aspecto que crea, ciertas llagas, ¿no? Y a mí nunca me ha importado hablar de él. Creo que el hecho es importante para tenerlo en consideración. Estaba mirando una taza tan bonita que tengo aquí, la vas a ver de revés, porque, insisto, estoy en el teléfono, pone Ángulo 13 con nuestro logo. Es una creación de los buenos amigos de Fisco InDesign, a quien les agradezco enormemente. Pues aprovecho para beber agua. Esta hermosa taza, taza angulera, ¿verdad? Y los amigos de Fisco InDesign, mira qué camisa más chula. Otro día salgo con ella puesta, ¿vale? Por aquí está. Otro día te la muestro completa, digamos, embutida en este cuerpo. Lo dicho, vamos a hablar del MPAYAC, vamos a hablar del movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario, que a muchos no les sonará por generación o por distancia, pero el MPAYAC, insisto, Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, era un grupo bastante activo en los años 70. Hay quien dice que no se le puede catalogar de grupo terrorista. Yo no lo catalogo de grupo terrorista. Lo han catalogado los jueces. Por tanto, si un juez ha dicho que es un grupo terrorista, también lo afirmo. Buscando la independencia del pueblo canario, algo en lo que podemos estar de acuerdo, pero por supuesto en los métodos ni de lejos, esta gente ya era conocida por haber puesto algún pequeño explosivo, en este caso, entidad bancaria, etcétera. Vamos al lugar, ¿no? Aquel día en Gran Canaria se recibe un aviso de bomba en el aeropuerto. Algunos miembros del MPAYAC, algunos de sus dirigentes, incluso han dicho que jamás ellos reivindicaron aquel hecho. Pero lo cierto es que algunos miembros del MPAYAC, miembros de primer orden del MPAYAC, reconocen que sí hicieron esa llamada. Así lo recojo yo en el libro también, en el Catástrofe 77. Lo que ocurre es que, por las consecuencias que aquello trajo, nadie quiso reconocerlo después. Si aquello no hubiera acabado como acabó, hubieran sacado pecho. Sí, fuimos nosotros. ¿Qué pasa? Pero como acabó con 583 víctimas mortales, nosotros no hicimos jamás esa llamada. Se hace una llamada, aviso de bomba, aeropuerto de Gran Canaria, como habíamos dicho anteriormente, se ordena la detención de todas las maniobras en el aeropuerto y también se empieza a evacuar zonas del aeropuerto. Una bomba explota en una floristería de la terminal del aeropuerto. Y me da mucha rabia cuando algunos, es que no quiero faltar, ¿no? Pero me cuesta. Algunos descerebrados dicen que fue un petardito. Podrían meterse el petardito, igual, de las mismas dimensiones y calibre, en el culo, que seguro no les pasa nada, es un petardito. Lo que ocurre es que de esa explosión salió herida una mujer, Marcelina Sánchez Amador, que estuvo 2 años convaleciente, que por cierto falleció en 1993 con tan solo 41 años, desde aquí, por supuesto, todo el cariño para la familia. ¿Y por qué digo que aquello fue un acto terrorista? Es que no lo digo yo, es que lo dijeron los jueces. Es que se indemnizó mucho después a Marcelina, de hecho, tanto después que no estaba viva para poderlo disfrutar. Ya había fallecido. La justicia va lenta,
pero eso no es una sorpresa. Bien, pues se indemniza, creo recordar, si me equivoco me disculpen, con 100.000 euros a Marcelina como víctima de terrorismo. Víctima de terrorismo, una mujer que tuvo graves heridas por aquella explosión, 2 años convaleciente. ¡Qué petardo! Petardo tú que lo afirmas. ¡Qué petardo! Una bomba. Una bomba. ¿Qué relación tiene con el accidente de los rodeos? Yo quiero reiterarlo. Directa ninguna. Indirecta todas. Que habían reivindicado aquella bomba por la liberación del pueblo canario, un poco con la intención de asustar a los turistas, ¿no?, que venían. Bueno, esa fue la reivindicación, por eso ponerla en un aeropuerto, ¿no?, para que el turismo internacional se hiciese eco de esas reivindicaciones independentistas en Canarias. Reivindicaciones lícitas como tal, pero no las herramientas que utilizan para reivindicar, ni mucho menos. Eso no lo va a defender nadie con 2 dedos de frente. Yo siempre lo he dicho, a favor de la independencia de Canarias. Bueno, claro que sí, utópica. En fin, vamos a dejarlo ahí. Pero esos métodos, ni de lejos. ¿Responsabilidad directa con el accidente de los rodeos? No. ¿Responsabilidades indirectas? Todas, porque a raíz de esa bomba se empiezan a desviar los vuelos. Y luego los caguetas que no quisieron reconocer que la llamada la habían hecho ellos. Porque se te cae el mundo encima. Pasarías a ser responsable directo. Las barriadas no las hacen las casas. Las barriadas las hacen las gentes. Y conozco mucha chusma que vive en chalet. Creo que, sin explicarlo más, se entiende. En fin, el apunte que quería dar referido al M-Payac. Pero seguimos avanzando en este ángulo 13, esta noche especial accidente de los rodeos. Ya veo a los amigos en el chat ahí escribiendo, preguntando, comentando, haciendo, en fin, haciendo amigos, anguleros. Seguimos, avanzamos en este especial de los rodeos, 44 aniversario. Continuamos. Uno de los aspectos referidos al accidente de los rodeos que me atrajo de forma importante hace muchos años fue el tema del que vamos a hablar a continuación. Lo relacionado con el uranio empobrecido. La relación de esta sustancia, del uranio empobrecido, con el accidente de los rodeos del año 1977. Se abrían un montón de incógnitas en aquel momento. Se oían hipótesis rarísimas, contrabando, que si una guerra no sé dónde, que por qué estaban aquellos aviones provistos o cargando uranio empobrecido. Bueno, vamos a aclarar algunos de esos aspectos, vamos a escuchar una pregunta que recibimos, además del buen amigo Alejandro, una pregunta precisamente que apunta hacia ese lado, ¿no?, sobre el uranio y la contaminación que pudo haber quedado en ese lugar. Y a continuación, aparte de responder al buen amigo Alejandro, pues conoceremos algunas teorías y por qué realmente había uranio en aquel lugar. Sí, buenos días, Juanca. Mi nombre es Alejandro. Esta es mi pregunta para entrar en el sorteo del libro. Vamos a ver, siempre me ha llamado la atención el tema del uranio empobrecido que llevaban los dos aviones, los dos 747, tanto el americano de la Panam como el neerlandés de la KLM, que llevaban en su fuselaje, digamos, o en sus alas, ese compuesto, digamos. Y cuando fue el accidente, pues me imagino que la zona quedaría contaminada, ¿no?, por lo menos un tiempo. No sé si eso se limpió, si después
los servicios de emergencia de bomberos que acudieron a la zona tuvieron algún problema con este compuesto, que encima con las altas temperaturas que hubieron en la pista no se sabe si hubo una nube radiactiva, si afectó a las casas colindantes del aeropuerto. Todo esto me gustaría que lo comentaras y que se hablara del tema, y esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, qué interesante lo que planteas, de verdad. O sea, el aspecto o los aspectos referidos al uranio abren muchos frentes. Primero, la incógnita de por qué había uranio. Luego, qué fue de ese uranio. Y como bien planteas, la posibilidad de enfermar a raíz de aquel uranio que ardió a tan alta temperatura, si sigue presente en las pistas del aeropuerto, etc. Gracias por tu planteamiento, por tu pregunta. Yo me preguntaba en origen por qué había uranio. Se especulaba, yo había escuchado hablar, una leyenda, ¿no?, urbana. Había escuchado hablar de que uno de los aviones, concretamente el Pan Am, el avión americano, tenía un alijo de contrabando de uranio empobrecido que lo llevaba en el avión porque, decían, después de hacer escala en Canarias, continuaría su viaje a Sudáfrica. Y en aquellos años, en Sudáfrica, comenzaba a haber, era como una plataforma, un trampolín para una alzada militar de carácter internacional. Y el uranio empobrecido se utilizaba precisamente para armas de gran calibre, tipo cañones y estas cosas, ¿no? Yo había escuchado aquello, pero caray, me parecía demasiada película para una realidad tan dura como la que había sido el accidente. Bien, pues tan fácil como ponerme en contacto con responsables de aerolíneas. Es verdad que Pan Am desaparece, pero hay posibilidades de hablar a través de los consulados. Bueno, si te contara el periplo de meses y meses esperando respuestas internacionales, da para otro libro, ¿no? La realidad es que este tipo de avión, que este tipo de Boeing, en la primera parte de los 70, prácticamente en todos los 70, llevaban como parte de su fuselaje uranio empobrecido, concretamente en los planos del avión, en las alas. ¿Para qué? Porque el uranio empobrecido era un material que permitía hacer más ligero el avión y permitía alcanzar ese equilibrio en la aeronave tan propio de los aviones, tan necesario. Pesaba menos. Formaba parte del fuselaje, no del avión americano como muchos dicen, sino de los Boeings de esa época, de este tipo de Boeing, de este tipo de aeronave. Así pues, en torno a 300 y pico kilos en cada avión de uranio empobrecido para nivelar los planos del avión y además hacerlo más ligero. Ya sabemos por qué había uranio en los aviones. Bueno, lo del alijo del avión americano queda muy bien, da para una novela, pero prefiero de momento escribir ensayos periodísticos y dejar la novela para otro momento. Formaba parte del fuselaje del avión. Pero claro, ojo, aquí hay una historia muy chula, hay una historia muy interesante referida al uranio. Pasa el tiempo y un químico de la isla de Tenerife, el profesor Cabrera, Agustín Cabrera, se dedica a la fundición de plata. Bueno, y él va a un taller del barrio de La Cuesta, de la zona de La Cuesta en Tenerife, La Laguna, a buscar materiales para su trabajo, para la fundición de plata. Insisto, un químico. Y cuando llega a este taller, a este almacén de chatarra, se da cuenta de que uno de los empleados del lugar está con una radial cortando un material y las chispas, los destellos que produce ese corte, a él le resultan familiares. Los identifica. Sospecha que aquello no es normal.
¿Y qué hace? Compra una amplísima muestra de aquel material de chatarra y se la lleva para casa. La analiza. Aquellos eran restos de los aviones del accidente de los rodeos. Y al analizarla descubre que hay uranio empobrecido en aquel material. Él pone en conocimiento que tiene ese material radiactivo. Las autoridades acuden a su casa. Literalmente, hombres de negro. Y le decomisan el material. Sin contraprestación ninguna. El hombre había pagado por aquello, se lo decomisan. ¿Qué hizo el profesor Agustín Cabrera? Bueno, guarda una pequeña parte, una porción de aquel material, la esconde como prueba, la guarda como prueba de que era uranio empobrecido, contaminante. Y nosotros, para la serie Fenómena, que se emitió en la televisión canaria, una serie fantástica que se hizo en su momento, jamás la televisión canaria podrá tener un programa igual, mal que le pese a muchos, ¿no? Algunos se sintieron ofendidos porque, bueno, por cosas que no vienen a cuento, pero fue una gran serie, ¿no? Se entrevista al profesor Agustín Cabrera en cámara, muestra aquella porción de uranio empobrecido, se hacen mediciones con el contador Geiger se dice, ¿verdad? Y da que tiene contaminación. A raíz de aquel reportaje también creo recordar, o alguien me lo contó, que se le decomisó también esa muestra, ¿no? Por mostrarla en cámara en la tele. Tampoco hicimos gran favor con eso. Pero fíjate la historia, ¿no? El periplo, los personajes que entran en escena decomisan, se dice que aquel material viajó a Madrid, de Madrid a Estados Unidos, se le pierde el rastro al material. Se le pierde el rastro. Pero respondiendo a la pregunta de Alejandro, ¿quedó contaminación en las pistas del aeropuerto? ¿Generó enfermedades aquello? Bueno, respecto a las enfermedades, hasta donde se sabe, no. Y esto lo he preguntado a muchos trabajadores del aeropuerto, de la vieja escuela, ¿no? Pero va a ser interesante el audio, un popurrí de audios que vamos a ver, que vamos a escuchar. Donde podemos escuchar al propio Agustín Cabrera hablando, bueno, pequeños cortes de qué le ocurrió. Vamos a escuchar a un técnico con un medidor Geiger midiendo en esa zona la contaminación actual en el aeropuerto, si la hay, vamos a escucharlo. Y brevemente escucharemos también a un conductor de ambulancia que aquel día del accidente tuvo que salir con sus ambulancias y recuperar cuerpos y cadáveres. Habrás visto que no he querido profundizar demasiado en detalles sobre la tragedia. Escuchamos este popurrí de audio. Venga, y avanzamos en este ángulo 13, que quiero ya adentrarme en los misterios puros y duros que rodean esas pistas. Buscando otros materiales para hacer unos hornos para la fundición de plata. Los de la chatarra me dijeron que qué podía ser aquello que daba como un rebufo de un volador al cortar. Yo cogí unas virutas de esas que son estas. A Madrid, y que ellos decían que contaban con los gastos de todo, y yo no vi una perra nunca de nada. Se llevaron hasta el material porque decían que era descomisado. Una de las cosas que me dijeron a mí, que me cerraba la industria de la plata, a cambio de que yo me callara y entregara y le hiciera lo que él quisiera. Yo les recomendé que se lavaran las manos. Acercamos la muestra a la sonda, que es la sonda de medida, a ver si se observa alguna respuesta, y evidentemente sí que se observa, porque ha subido, sí, la tasa de radiación ha subido de 0,1 microgray hora, que es lo típico para estas zonas en toda Canarias, pues ha aumentado unas 3 veces
está en 4, casi 5 y subiendo. Entre 350 y 400 kilogramos de uranio empobrecido, sometidos a una temperatura superior a 500 grados, tienen un potencial de contaminación de aproximadamente unas 250.000 personas. Ha habido varios compañeros y en esos varios compañeros pues han muerto, uno de cáncer, otro de pecho, lo que sea, ¿no? Pero no lo he relacionado jamás y nunca con los de los accidentes de la vida. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer. Continuamos en Ángulo 13, seguimos desgranando la noche, seguimos hablando del expediente de los rodeos, tragedia acontecida aquel 27 de marzo de 1977. Habrá ocasión de seguir hablando de algunas cuestiones ligadas al propio accidente, como por ejemplo las gratuitas acusaciones que se vertieron sobre el controlador aéreo. Se hablaba de que en la torre de control estaban viendo el partido de fútbol, que cantaban gol. Yo he escuchado decir que en los aviones escucharon cómo cantaban gol y entendieron go, como iniciar esa marcha. Bueno, auténticos disparates que se han vertido sobre personas que nada tenían que ver con la tragedia final. Bueno, que nada tenían que ver, digamos, en ese desenlace. Se ha criminalizado a personas que estaban ejerciendo su trabajo con total normalidad, de algún modo, pero en una situación única y especial como era la de tener tantos aviones en la pista de los rodeos, en una situación de niebla densa, con la tensión del aviso de bomba en Gran Canaria y un largo etcétera. ¿En qué cabeza puede caber que un profesional especializado como es un controlador aéreo, las personas que ocupan una torre de control, en una situación anómala, intensa como es esa, en un momento en el que se estaban dando autorizaciones continuas para el despegue de aviones con destino a Gran Canaria, en esa situación tan tensa, haya personas que estuviesen más pendientes a un partido de fútbol que a lo que estaba ocurriendo en las oscuras pistas de los rodeos. Digo oscuras por lo denso, insisto, de la niebla. A pesar de eso, todavía hay alguno que defiende, y lo triste, algún periodista que defiende, bueno, más que defiende, que criminaliza, sigue criminalizando al controlador aéreo y a los profesionales del aeropuerto. Así nos va. Seguimos avanzando, como decía, en este ángulo 13. Me gustaría ahora ya ir dando un giro, nos vamos a ir metiendo poco a poco en el misterio, pero recibíamos una pregunta de nuestra buena amiga angulera, una de las anguleras de honor de nuestro programa, porque lleva muchos años siguiendo el ángulo 13, Marisa Andreu, nos dejaba esta pregunta que vamos a escuchar. Buenas noches. No quiero enrollarme porque me imagino que seremos muchos anguleros los que queremos saber cosas sobre la tragedia de los rodeos, así que intentaré ser breve y hacerme entender, cosa que no siempre consigo.
Vamos allá. Pienso que cuando se escoge un tema para un libro y el tema está ya trabajado por otros, tienes bibliografía, encuentras material para poder llevarlo a cabo, etc. Y aunque le des otro enfoque, no debe ser muy complicado llevar a cabo una obra. Pero siento curiosidad por saber cómo, partiendo solo del hecho del suceso y las noticias, pudiste elaborar un trabajo tan complicado. Si encontraste trabas, si fue difícil recabar información y encontrar a la gente adecuada o te pusieron muchas zancadillas. Si en algún momento te planteaste el ¿quién carajo me mandaría a mí meterme en este embrollo? ¿Pensaste en algún momento tirar la toalla? Supongo que la satisfacción de pensar que cuando estuviera acabado iba a ser el primer monográfico sobre la tragedia aérea más grande de la historia, a veces te daría la suficiente pimienta para seguir, pero también te causaría tensión. Yo quiero saber esa situación externa que te rodeó hasta hacerlo viable, y esa lucha interior desde el momento en que surgió la idea hasta verla culminada con el fruto en tus manos. Y ya de paso, saber qué te aportó a ti personalmente el involucrarte en ese libro y todo lo que rodeó las circunstancias del accidente y lo que ibas descubriendo. Por cierto, he visto que de edición a edición varías, cambias y añades datos. ¿Puede decirse que es un libro vivo, a pesar de los muertos a sus espaldas? ¿Un libro en permanente cambio que nunca terminará de escribirse del todo? Gracias. Bueno, Marisa, no esperaba preguntas fáciles de tu parte. Es algo que además, te lo digo como piropo, te lo digo como agradecimiento. Muy interesante lo que planteas. Intentaré no ser cansino en la respuesta y espero poder responder a todo lo que propones. El proceso creativo de cualquier libro, esto es una apreciación evidentemente personal, es totalmente diferente para cada obra. No depende tanto del autor, sino de las intenciones que tenga el autor sobre el libro que pretende escribir. Como bien sabes, porque pues tienes en tu haber algunos libros míos, siento predilección por el ensayo periodístico. El ensayo periodístico que consiste en, seducirte o dejarte seducir por una historia, un hecho histórico o presente, un hecho noticiable, y a partir de ahí empezar a tirar del hilo. ¿Cuál es el error? Generalmente tendemos a pensar que solo hay un único hilo, que tirando de un hilo sacaremos información suficiente, en principio para trabajos periodísticos. Rara vez, o por lo menos es mi caso, me siento y con la primera letra digo esto va a ser un libro. El libro es consecuencia de un trabajo. En el caso del accidente de los rodeos, un trabajo largo en el tiempo, dilatado en el tiempo, que lleva como consecuencia pues este libro, ¿no? El Catástrofe 77. Ya yo conocía el hecho porque, primero, en este caso ocurre en el municipio en el que nací y sigo residiendo. Segundo, porque el mundo aeronáutico siempre me ha atraído enormemente. Y además porque, ese halo de misterio, ya no por el accidente, sino de misterio que ha rodeado siempre a ese aeropuerto y que de alguna manera hemos bebido, y yo en primera persona, pues hacen que llegue un momento en el que me encuentro un montón de información, un montón de hilos de los que tirar, y decido conformarlo en un libro. Esto lo he contado alguna vez, no muchas, pero lo he contado alguna vez. En realidad, Catástrofe 77 no nace, en mi cabeza, no nace como un ensayo periodístico. Mi intención era hacer una novela, novelar la historia. De hecho, esa novela empecé a escribirla. Ya no recuerdo, la debo tener por ahí en los archivos. Tenía escrita 100 y pocas páginas, o sí, en torno a 100 páginas, algo más, de esa novela. Y hay un momento, aunque pueda parecer una tontería, que el libro me habla y me dice: oye, Juanca, con esto que tú tienes en las manos, tú no puedes contar la historia de la tragedia de los rodeos de forma novelada, que siempre implica, pues que te puedas creer unas cosas y otras no, evidentemente. Es el libro el que me dice, primero,
Tú haz la novela si quieres, Juanca, pero primero debes contar el hecho del que vas a hablar de una forma periodística. Y es así como yo empiezo otra vez con un folio en cero, en blanco, un Word sin nada escrito, y empiezo otra vez a redactar lo que luego se convierte en un ensayo periodístico, se convierte en ese Catástrofe 77 que en su primera edición se llamaba como subtítulo El viaje interrumpido. Bueno, lo vamos a ver del revés porque estamos con el móvil, pero este era una hermosa cubierta que hicieron los amigos de la editorial Círculo Rojo hace ya unos cuantos años, y esta fue la primera edición, que como no sé si se aprecia, pero está arrugadito, lo tengo castigado de tanto usarlo, como decía la Jurado. Luego llegaron la segunda edición, se editó en inglés para el mercado anglosajón, americano, el holandés. Tercera edición ya pasa a llamarse Catástrofe 77, Tragedia en los rodeos. Y déjame que te cuente a ti, Marisa, y a todos los amigos anguleros, la cuarta edición está ya en proceso. Siempre es una grata noticia saber que tu libro se sigue leyendo, ¿no? Una cuarta edición a la que le vamos a poner ropa nueva, digamos una apariencia diferente, en la que va a primar el título sobre la imagen y que va a seguir continuando, que va a seguir haciendo que este libro, como bien decías en tu pregunta, siga vivo. ¿Qué hace que el libro esté vivo, Marisa? Pues el hecho en sí es el que es, no podemos modificarlo, pero los testimonios sí van llegando, van aumentando, ¿no? Y eso hace que un libro esté vivo. Por cada testimonio hay un libro diferente, cada uno vivió aquella tragedia o la recuerda de una forma diferente. Por eso es un libro vivo. El hecho histórico es el que es. De hecho, ahora en esta cuarta edición no vamos a ampliar nada. El contenido que tiene la tercera es el que va a tener la cuarta. No es una edición ampliada. Pero sí es un libro vivo, que no te quepa duda. Me preguntaba sobre las zancadillas, ¿no? Sobre trabas que me haya encontrado en el proceso creativo del libro. Bueno, algunas se me van olvidando ya, algunas de esas trabas, porque gracias a Dios soy persona que muchas de esas cosas las olvido. Me ocupan espacio gratuito en el disco duro mental. Pero sí las tuve. Y las tuve incluso dentro del gremio de los propios divulgadores del misterio, ¿no? Especialmente aquí en Canarias. Pero bueno, por encima de todo eso, por supuesto. Zancadillas, alguna hubo. Sobre todo después de haber sacado el libro. Hay que decirlo, sobre todo después de que en la primera edición se vendiese todo rápidamente, y además, solo para la primera edición, es que yo me hice, te hablo de memoria, pero creo que unas 40 presentaciones del libro. Presentaciones de todo tipo. Todos los medios de comunicación, aquí en Canarias y muchísimos de la península, se interesaron por el libro, pero no solo programas de misterio, sino programas de información general. Los informativos de mediodía se interesaban por este libro. Este libro se presentó incluso en el aeropuerto de Los Rodeos. Lo presenté en el Real Club Aeronáutico. Con, hay que decirlo, también mucha aceptación por parte de los profesionales de la aviación. Era una reválida, un examen. Bueno, pues este libro se sobrepuso a las pocas zancadillas que hubo. Estaba muy por encima. Y lo digo con orgullo de escritor, que no suene mal, que no suene a nada vinculado al ego, que el ego, todos los autores, hay que decirlo, también lo tenemos. Además es necesario, ¿no? Es un libro que tenía claro, también preguntabas por eso, tenía claro desde el principio que iba a salir. Nunca me dije, voy a parar, no, esto se queda aquí, no tiene sentido, me rindo. No, primero, no soy de mucho me rindo, y luego siempre tuve claro que era un libro que había que sacarlo, que la gente tenía que conocerlo, que no vaya yo a un instituto con críos de 14, 15 años que no sepan lo que ocurrió en el aeropuerto de Los Rodeos, más estando en la isla donde ocurrió ese hecho trágico, ¿no? Más allá, insisto, de los misterios, más allá de eso. ¿Qué me aporta personalmente este libro? ¿Qué me aportó a la hora de escribirlo? Que también es algo que planteas inteligentemente. Bueno, pues a mí me ha aportado primero un montón de personas interesantes a las que he podido conocer.
que me he entrevistado con ellos, que he comido y cenado con muchos de ellos, que he estado en sus casas. Me ha enseñado, me ha mostrado, ha puesto en mi camino a personas maravillosas. Eso hay que decirlo, ¿no? ¿Qué más me ha aportado? Hombre, la satisfacción de autor, de saber que, bueno, hay más libros que pueden llegar, sin duda. Además, los espero, que pueden llegar por parte de otros, que completen una información que yo he puesto en un primer monográfico. El primer monográfico sobre la tragedia aérea de los rodeos y sus misterios, los misterios de este aeropuerto. La satisfacción de haber puesto esa primera piedra. Me ocurrió también con Barranco de Badajoz, es otro ámbito, pero bueno, también porque no se había escrito nada sobre un lugar tan conocido, ¿no? Y me va a ocurrir con otros próximos libros, seguro. Bueno, con este ocurrió y esa satisfacción es uno de los grandes aportes que me llevo. Igual me queda algo por responderte, seguramente me queda algo por responderte, pero en esencia quería esbozar, según tus preguntas, un poco sobre el proceso creativo y sobre lo que estos libros o este libro me ha dado. Que insisto, Catástrofe 77, Tragedia en los rodeos, viene con su cuarta edición muy pronto, que no es ampliada, que hemos vestido de guapa a la cubierta del libro y que sigue siendo un ensayo periodístico que recoge un hecho histórico y también la vertiente mistérica del lugar. Seguimos hacia adelante en este ángulo 13. Oye, gracias Marisa por tus preguntas. Vamos a seguir hacia adelante. Ahora sí, nos adentramos directamente en la vertiente del misterio. Dejamos el hecho histórico atrás, que sí, que sé que hay muchas cosas que podíamos haber tocado, pero un programa tiene una duración, la que tiene. Entramos de lleno en los misterios de los rodeos. Desde pequeño ya había escuchado hablar de algunos fenómenos anómalos referidos al aeropuerto de los rodeos. Un aeropuerto que está rodeado de leyenda, que está rodeado de, vamos a decir, historias poco creíbles, pero también de otras muchas que al menos son creíbles por aquellos quienes han vivido el misterio en primera persona, han sido testigos de lo insólito en ese lugar. Iba a decir inquietante lugar, pero es que no lo es. El aeropuerto de los rodeos no es un lugar inquietante. Son inquietantes algunas de las historias que se cuentan sobre él, pero el propio aeropuerto no lo es, no es un lugar inquietante. Insisto, es un aeropuerto seguro. Podemos hablar de apariciones, podemos hablar de premoniciones. Se habla también, como decía, de leyendas, de maldiciones. Hay un montón de historias que circundan ese lugar. Algunas preguntas he recibido referidas a eso. Vamos a enganchar la breve pregunta que nos hacía Dani Olivera. Hola, buenas. Bueno, cuando ocurrió ese terrible accidente, pues yo era muy pequeño, tenía 5 años y pico y tengo pues un tenue recuerdo de lo que pasó, ¿no? Me gustaría preguntarte ¿cuál es el misterio en torno a esa catástrofe que más te ha llamado la atención? Bueno, Dani, misterios que me llaman la atención. Además, esas maldiciones de las que se habla en el aeropuerto. Si yo tuviese que escoger un misterio o una anomalía que ocurre en ese aeropuerto que pueda destacar sobre las demás, en principio me costaría, ¿no? Pero bueno, quizás sea el de la conocida y bautizada como Niña de la Garita, un fenómeno de fantasmogénesis, un fenómeno de apariciones muy interesante y del que tenemos algunos testimonios. Si te parece, vamos a entrar precisamente a hablar del expediente de la Niña de la Garita.
Vamos a situarnos. Cuando hablamos de la aparición de la niña de la garita, tendríamos que irnos no exactamente a las pistas del aeropuerto de los Rodeos. Tendríamos que irnos a un acuartelamiento que en las últimas semanas está tristemente de actualidad, el acuartelamiento de Las Raíces, porque, digo está tristemente de actualidad porque es donde se están alojando a los inmigrantes que llegan en pateras a Canarias y donde está habiendo verdaderos problemas de seguridad e incluso de salud en ese lugar. Bueno, pues está siendo ocupado para esta actividad desde hace poco. Durante muchos años el ejército ha estado ocupándolo, ¿no? Bien, este expediente, el expediente de la niña de la garita, tiene como ecosistema natural ese acuartelamiento. Concretamente, una zona de ese acuartelamiento. Hay que decirlo, el acuartelamiento de Las Raíces está pegado al aeropuerto de los Rodeos y a la zona de la base militar de los Rodeos. Es decir, es un complejo militar bastante amplio. Bueno, pues el acuartelamiento de Las Raíces tiene una parte que linda con el aeropuerto. Cuando hablamos de la aparición de la niña de la garita, generalizando, de lo que se habla es de la aparición de una joven de no mucha estatura que con tonos blanquecinos se muestra delante del testigo, en principio sin interactuar con él. Estaríamos hablando, por tanto, quizás no de una aparición fantasmal, sino de una aparición espectral, ¿no? En muchas ocasiones en el programa ya hemos hablado de cuál es la diferencia, de si interactúa, de si no, de si se ve más o menos nítido, de cuánto dura el fenómeno. ¿Qué es lo interesante? Pues que, aunque no hay demasiados, de los testimonios que tenemos, la mayoría son del ámbito militar. Son militares, algunos de graduación, los que afirman haberla visto. Eso es interesante porque, ya lo hemos dicho también muchas veces, el militar por lo general no es dado a hablar de estos temas porque, bueno, puede ser sancionado, puede ser no bien visto en el ámbito castrense, etcétera, ¿no? Sin embargo, grabaciones incluidas, disponemos de testimonios de militares de los que no damos nombres. Yo tampoco los doy en el libro Catástrofe 77, aunque sí pongo las iniciales, bueno, un poco por cortesía, ¿no? Pero sin dar demasiadas pistas, sobre todo a superiores, militares, etcétera, ¿no? Pero son militares los que afirman haberla visto. ¿Qué han visto realmente? ¿Una niña vestida de blanco, como la describen algunos? ¿O lo que están viendo delante es una especie de nebulosa o masa gaseosa blanquecina con no mucha altura que el cerebro quiere interpretar como una niña? No deja de ser interesante, no deja de ser misterio que en medio de la nada aparezca una niebla, una neblina blanca, blanquecina, una especie de nube o nebulosa no muy alta, a ras de suelo, que aparece y desaparece. El fenómeno es interesante. Igual no hay que llamarlo niña. La garita sí, porque es una garita de vigilancia de la zona militar y es la zona alrededor de esa garita donde afirman que se aparece. No habría que llamarla niña quizás, pero bueno, hay que darle cierto empaque, cierto toque mistérico, ¿no? Yo no puedo titular, o no debería titular, o no queda bien, mejor dicho, titular a un capítulo del libro La nebulosa blanca de la garita, que decir la niña de la garita. Seamos claros, es bastante más impactante y llamativo, ¿no? Pero no hay interacción, no te mira, no te toca, no te habla, no provoca un sonido, aunque algún caso hemos recogido en el que habla de sonidos que hacen mover cosas, pero bueno, yo no he podido comprobar, ni siquiera le puedo dar del todo credibilidad a ese testimonio. Es interesante, ¿no? Bueno, pues en ese ámbito militar, en ese ámbito castrense, es donde recogemos el testimonio de Carlos Martín, expósito, que cuando estaba haciendo el servicio militar, ya hace unos años, él estaba de cabo de guardia, se dispone a distribuir la guardia por ese acuartelamiento y ocurre lo que vamos a escuchar a continuación. Un audio extraído del programa especial aniversario que hicimos hace muchos años. Estoy hablando del año 2007 en televisión, en Canal 6 TI de Visión. Vamos a escuchar
Lo que nos contaba Carlos, insisto, siendo militar en aquellos días. En un destacamento que está en Las Raíces, cercano al aeropuerto, justamente, como bien habías dicho, en la zona, en la Garita Sur, en la zona más alejada de lo que es el destacamento, una zona donde solían tirar pues todo lo que son taquillas, todo lo que no servía, ¿no? Entonces había una garita allí en la cual no querían hacer guardia. Yo en el año 90, que fue cuando hice el servicio militar, estuve 2 meses, el primer mes que fui allí, pues nada, oí esa historia, ¿no? Me sonó un poco aquí. Se comentaba entre los militares normalmente allí. Y muy frecuente. Era una cosa que al principio me lo tomé un poquito, bueno, como que en cuestión de asustarnos y tal, ¿no? Éramos los novatos y siempre... Pensabas que era una novatada. Efectivamente, pero no. El segundo mes que estuvimos allí, pues yo estaba de cabo de guardia, repartía la guardia, dejé a uno de los compañeros en esa garita y llegó él antes que nosotros al puesto de guardia, blanco, o sea, pero blanco como las cartas, y efectivamente que había visto una niña. Y bueno, hombre, esto que es un cuento para que no quieras hacer la guardia. No. Aquel chico no hizo una guardia más allí. De hecho, pues se estuvo mirando y tal, y la garita esa estuvo cerrada un tiempo. Porque nadie quería montar guardia ahí. No, que va acá. No era el primero. Muchos más compañeros la vieron. Veían, como comentabas, no veían lo que es la silueta, no veían la niña, veían una figura blanca, ¿no? Eso, una niña como de 7, 8 años, pero algo blanco, azulado. Como una energía. Efectivamente. Y lo que más me sorprendió es que la oían llorar. Yo pensé, será entre tanto las taquillas, el ruido de aquella chatarra que había allí, pero no, efectivamente, la oyen llorar, sobre todo la oyen. Forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Seguimos hablando de apariciones, seguimos hablando de fenómenos extraños en el aeropuerto de Los Rodeos. Quizás el que más interesante me ha resultado en el proceso de investigación de este expediente, quizás el más sentido, el más cercano, no sé si el más creíble, diría que también, de los testimonios que he podido recoger, sea el referido a las apariciones grupales, a lo que he llamado pasajeros errantes. ¿Por qué le doy tanta credibilidad a este testimonio? O a estos testimonios, porque más de uno. Porque las personas que lo vivieron, que lo vieron, incluso que lo sintieron, eran personas ajenas a toda esta parafernalia, a todo este circo que a veces es y se convierte en la divulgación del misterio. Don Ignacio Royer, que ya ha fallecido, octogenario cuando yo hablaba con él, y su esposa, también fallecida, los años pasan para todos tristemente, fueron testigos de apariciones grupales en la terrera del aeropuerto. Además fue curioso cómo yo llegué a conocer a don Ignacio, porque yo estuve, hace muchos años de esto, ¿no? Por la zona del barrio del Coromoto, es un barrio que linda con las pistas del aeropuerto. Bueno, yo fui por allí para unas cuestiones, lo he contado alguna vez, referidas a la radio. Yo iba a buscar publicidad a unos locales comerciales para que se anunciasen en la emisora de radio que yo dirigía en aquel momento. Y bueno, quien me acompañaba dice: ¿tú ves a aquel señor en un bar que está jugando al dominó? Ese señor tiene una historia que si te la cuenta, lo flipas. Y fui y lo llamó, y el hombre me miró desde lejos, ¿no? Y siguió jugando al dominó, y yo pensando, bueno, el hombre pensará que vengo a incordiarlo, que no venía ni a esto, ¿no? Bueno, el hombre acaba su partida de dominó y se acerca a mí, ¿no? Y bueno, y me lo cuenta con total ligereza. Bueno, la persona que lo llamó, que me presentó, le cuenta que yo hago divulgación del misterio, que me interesan mucho estos temas, y don Ignacio me cuenta cómo en lo alto de la terrera del aeropuerto, él viéndolo desde la azotea de su casa, a no demasiada distancia,
ve como un grupo de lo que él llama personas que están quietas de medio para abajo, pero que mueven las manos. Un grupo de personas en un punto concreto de la terrera hacen como que saludan. Y don Ignacio me dice que eso lo vio él y su esposa, su mujer. Y me cuenta cómo a otro lado, a un lado de ese grupo a cierta distancia, hacia la derecha, se aparecía otro grupo, pero en este caso de niños que corren hacia el grupo de adultos y que antes de llegar a ellos se borraban, se desvanecían, desaparecían en medio de la oscuridad del aeropuerto, en medio de la oscuridad de esa terrera, fría terrera que linda con el barrio del Coromoto. Y que luego aparecían nuevamente de forma espontánea en el punto de partida. Esto es lo que me contaba don Ignacio. Y me decía cómo su esposa, en paz descanse también, insisto, ponía unas velas y decía, estas velas son para los muertos. Ellos tenían claro que aquellos eran muertos. Y lo relacionaban directamente con el accidente de los rodeos del año 77. De una forma instintiva, natural, lógicamente, porque, no lo he dicho, el aeropuerto de los rodeos ha tenido más accidentes, no tan trágicos como este. Tan solo en la década de los 70, tan solo en esos 10 años, hubo prácticamente 1000 víctimas mortales en accidentes aéreos en el aeropuerto, en maniobras de aproximación o de despegue. 1000 personas, 1000 víctimas en 10 años. Hombre, muchas de ellas, 583, más de la mitad, fueron en ese único accidente del 77. Es un aeropuerto impregnado. Y eso lo bebe quien trabaja ahí durante muchos años y quienes viven cerca del aeropuerto, como es el caso de don Ignacio y su esposa. Apariciones grupales, estos seres espectrales que de vez en cuando se dejan ver en el aeropuerto de los rodeos. Muy interesante, a mí me recuerda, siempre lo diré, al expediente de los alfaques, ¿no? Donde en la carretera, en el margen de la carretera, también nos encontramos apariciones grupales y espectrales. Vamos a seguir avanzando en el ángulo 13. Seguimos avanzando en este recorrido que estamos haciendo directamente por el misterio de los rodeos. Las premoniciones también están presentes en el saco, en la bolsa de los misterios del aeropuerto de los rodeos. Hay algunas muy interesantes, como las voy a resumir porque el tiempo se nos echa encima, pero como la de un taxista que trabajaba habitualmente en el aeropuerto y que, bueno, pues una noche sueña con fuego, con explosión, y al levantarse le dijo a su esposa que ese día no iba a trabajar al aeropuerto, que había tenido una pesadilla con explosiones, con incendios y que no se encontraba bien, ¿no? Bueno, eso se hace una lectura sobre ese asunto, una lectura, digo, premonitoria, ¿no? Hay dos muy conocidas. Una que protagoniza la que se autodenominó mejor medium del mundo durante mucho tiempo, algo que yo a estas alturas pongo en duda, pero bueno, pues así fue, ¿no? Marilyn Rosner. Esta mujer, que estamos viendo precisamente ahora en pantalla, afirma cómo durante algunas semanas estuvo recibiendo mensajes. Ella veía, como buena sensitiva y medium que es, veía cómo en un lugar, en unas islas en el Atlántico, veía un accidente, veía cómo había un accidente aéreo, ¿no? Y ella cuenta que incluso llamó a las autoridades españolas, no recuerdo o no sé si alguna vez dijo exactamente a qué autoridades, lo dejamos así, diciendo que esto iba a ocurrir, ¿no? Claro, también hay que ponerse en el lugar de quien coge el teléfono, ¿no? Y escucha a alguien que le dice desde Canadá, le dice que va a haber una tragedia aérea, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de pistas, ¿no? Bueno, pues esto lo cuenta ella, ¿no? Adelanta, ella augura que se va a producir el accidente de los rodeos con unos datos bastante precisos. Este es un caso
del que yo cada vez tengo más dudas porque no sé si es por el paso del tiempo, pero la versión la va variando, ¿no? No sé si adaptando o distorsionando, insisto, por el paso de los años. Y luego hay algunas premoniciones muy interesantes. Premoniciones por las que me pregunta el amigo Fran, que lo vamos a escuchar. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos plantea para poderte dar respuesta. Yo más que una pregunta, quiero que me digas, después de lo que te voy a contar, si este caso es verídico o simplemente se quedan en lo que llaman una leyenda urbana. Según cuentan, en una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Duke, uno de los profesores quiso hacer con sus alumnos, o hizo con sus alumnos, un experimento parapsicológico. Para ello, les dijo que adivinaran el que iba a ser el titular principal de un periódico del lugar, una semana después. Pues bien, cogieron todo lo que habían hecho los alumnos, lo guardaron en una caja fuerte y lo abrieron a la semana siguiente. Y por lo visto, uno de los alumnos acertó con uno de los titulares, ya que puso que iba a haber un accidente de 2 Boeing 747 y en el cual iban a morir 583 personas. Yo no sé si esto es verdad o es, como te dije, una leyenda urbana, y me gustaría que me lo aclararas, porque tú sabes que siempre aparecen miles de cosas y claro, uno al final pues ya no sabe si es verdadero o es falso o ya no sabe qué. Pues nada, muchas gracias. Cualquier cosa, sabes que aquí estamos y para adelante con ese programa, que siga en este nuevo formato en vídeo, que creo que es muchísimo más interesante, que no menos importante que el que hacías en formato de radio. Y ojalá en un futuro puedas hacer tanto en radio como en vídeo este programa. Pero bueno, de momento es maravilloso el formato que has adquirido hacer y que yo no me pierdo cada semana cuando lo hace. Un saludo, amigo. Cuídese. Bueno, Fran, es que el caso de Lee Fried, que es el protagonista de esta historia, de premoniciones, de este experimento, es sumamente interesante, ¿no? A la vez que está vinculado a cierta polémica. En el libro, precisamente, en el Catástrofe 77, digamos que hago una autopsia minuciosa sobre ese particular experimento. Un experimento que voy a resumir mucho, tú bien lo apuntabas, un experimento en el que a unos alumnos de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, se les propone hacer un ejercicio que consistía en lo siguiente. Un ejercicio que realizan el 21 de marzo de 1977. 21 de marzo. Recordemos, el accidente fue el 27. Este experimento, en resumen, consistía en que cada alumno escribiese el que iba a ser, el que ellos creían que podía ser el titular de un periódico local, de allí, de Duke, el que iba a ser el titular de ese periódico una semana después, el 29 de marzo del 77. ¿Cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue que, bueno, estos titulares se guardaban, el rector la guardaba bajo llave en su caja fuerte para que nadie pudiese acceder, ¿no? Para que hubiese un control sobre lo que habían escrito. ¿Qué se perseguía con el experimento? Ver si coincidía o se acercaban a algo, a lo que iba a ser el titular 7 días después, 29 de marzo. ¿Cuál fue la sorpresa? Lo voy a leer textualmente. El titular que escribe Lee Fried fue el siguiente. Titular que saca el periódico el 29 de marzo y que nadie, salvo él, sabía que había escrito. 530 muertos en una colisión de reactores a causa de la niebla, el peor desastre aéreo de la historia. Esto escribió Lee Fried,
se acercó. Hombre, el número de víctimas fueron más, pero es que a lo largo de los días sucesivos iba muriendo gente. 583 en total al final. 530 muertos en una colisión de reactores a causa de la niebla, el peor desastre aéreo de la historia. Casi clava, de hecho yo creo que clavó el hecho que ocurrió el 27, que desde el día 21 estaba bajo llave y que 2 días después de la tragedia es cuando el periódico local lo publica. ¿Pudo alguien manipularlo? ¿Pudo alguien compinchado con Live Free abrir la caja fuerte del reactor y cambiar el titular y ajustarlo a lo que ya había ocurrido? Hubo 2 días entre el 27 y el 29, que es cuando sale el periódico y se abre esa caja fuerte. Desde que se produce el accidente hasta que se abre la caja fuerte y se publica, hay 2 días. Durante esos 2 días, ¿pudieron manipularlo? Bueno, pues esa duda siempre ha quedado, ¿no? Y es un asunto interesante porque, bueno, también se habla de esa posibilidad, ¿no? De adelantarse a lo que pueda ocurrir, al igual que lo afirmaba la propia Marilyn Rosner. El expediente Live Free está lleno de controversia también, ¿no? De capacidades de hacer truco tipo Uri Geller y de este tipo de cosas. Bueno, yo aquí tampoco voy a profundizar, siempre es interesante hacerlo con calma y lo podrás hacer accediendo al libro Catástrofe 77, hay mucha información dentro de él, o en un futuro, si te parece sumamente interesante, podamos hacer un espacio dedicado solo al experimento de Live Free en la Universidad de Duke. Continuamos, seguimos, avanzamos, que el ángulo 13 nos va devorando, que ya tienes cara de sueño, quizás quieras irte pronto a la cama. Bueno, pues vamos a agilizar este recorrido por la tragedia de los rodeos. Nos adentramos en otro párrafo, el que se refiere a las maldiciones. ¿Cuánto se ha dicho también sobre maldiciones, Bueno, vamos a meter aquí también las leyendas urbanas, historias que se relacionan, se vinculan al aeropuerto y a sus pistas. Muy interesante algunas de ellas, pero hay que decirlo, la mayor parte con muy poca consistencia, ¿no? Dani Olivera, nuestro buen amigo Dani, nos formula una nueva pregunta, referida precisamente a esto que estamos comentando. ¿Es cierto eso que dicen que la dueña de los terrenos donde se construyó el aeropuerto de los rodeos echó una maldición sobre el mismo por la expropiación de esos terrenos y es uno de los aeropuertos donde más accidentes se han producido? ¿Qué puedes contar sobre este tema? Bueno, Dani, es cierto, esto que has escuchado, ¿no? Esa maldición. Yo he podido hablar con personas que con una importante edad, una cierta edad, recuerdan haber escuchado, ¿no? En la zona del Ortigal, insisto, barrios colindantes con las pistas del aeropuerto de los rodeos. Y yo les he preguntado sobre si saben algo, sobre cómo era aquel lugar antes del aeropuerto, si sus abuelos y sus padres le contaban. Y sí, he recogido historias referidas a maldiciones. Insisto, esto ya no tiene, digamos, una prueba científica, ¿no? Pero es verdad que hay personas que hablan de que el aeropuerto fue construido en un lugar que estaba ocupado por campos de cultivo, donde las bestias pues pasaban el día, las vacas, etcétera, y que cuando expropiaron parte de esos terrenos, algunos campesinos lanzaban maldiciones contra el aeropuerto. Este aeropuerto que vas a construir y que me impide mantener mi propiedad, que me va a robar mis campos, que va a acabar con mi modo de vida, este aeropuerto va a estar maldito. Si es verdad o mentira, será muy difícil de comprobar. Lo cierto es que el aeropuerto tiene un problema, y es que en las labores de desmonte para construir el aeropuerto final, porque hay que decirlo, desde los años 30 ya había un aeródromo en ese lugar. Bien, pues hubo que desmontar ciertas colinas
y al desmontarlas permitieron que las nieblas se metiesen prácticamente a diario por ese hueco, por esa zona sin proteger, ¿no? Y que las nieblas han sido las causantes de muchos de los accidentes y son las causantes de muchos de los problemas del aeropuerto de Los Rodeos, incluso cierres por nula visibilidad. Si hay una maldición campesina alrededor, como bien comentabas, Dani, y mucha gente nos pregunta, pues yo no puedo afirmarlo, pero sí puedo afirmar que he recogido testimonios de personas que así lo creen, ¿no? Y luego hay una historia que no me gustaría dejar pasar, que es la referida a, ya casi para acabar el ángulo 13, ¿vale? A un plano. Es que me parece sumamente interesante, me río porque es una leyenda urbana. Una leyenda urbana que habla de una historia. La voy a contar, venga, en los últimos minutitos. Se cuenta, y todavía muchos los creen, que los nazis tuvieron en su poder unos planos de diferentes lugares, y entre ellos unos de la zona de la laguna y de la zona concreta donde está hoy en día el aeropuerto, de esos terrenos. Cuenta esta leyenda, esta historia que circula, que una vez acabada la contienda militar, y es cierto que los nazis han estado en Canarias en diferentes etapas, o estuvieron en diferentes etapas, dicen que cuando acaba la contienda militar y hay cierta buena relación con el Estado español, los ingenieros militares de los nazis dan una serie de documentación, entregan una serie de documentación a los ingenieros españoles. Y en medio de esa documentación que reciben por parte de los nazis, aparece un plano detallado de la zona del aeropuerto, con unas marcas, unas señales y una cruz, ¿no?, marcada. Cuentan, desarrolla esta leyenda, que los ingenieros españoles interpretaron que aquel lugar que habían marcado los nazis con una cruz en el mapa, en el plano, interpretaron ellos que era el lugar idóneo para construir un aeropuerto. Y que allí construyeron el aeropuerto de Los Rodeos, dejándose llevar por las indicaciones de la documentación de los nazis. Cuentan que fue un enorme error, porque en realidad los nazis habían marcado en el plano el lugar donde no debía construirse un aeropuerto, el lugar menos idóneo, y que los ingenieros españoles, quedando como tontos, interpretaron lo contrario. Y que por eso el aeropuerto hoy en día no está precisamente en la mejor de las ubicaciones. Es cierto que en Canarias los aeropuertos están casi todos muy próximos al mar, pero este no. Este está en las medianías y en un lugar orientado de una forma bastante especial, ¿no? La realidad, y siento desmontar la historia, el mito nazi en Los Rodeos, que hay una historia nazi en Los Rodeos muy potente y verdadera, de la que un día te hablaré, solo tienes que recordármelo, pero la verdad es que esto no fue así, no ocurrió. Por lo que te decía antes, es que ya el aeropuerto existía en aquellos años. Ya estaba el aeródromo de Los Rodeos desde hacía mucho tiempo, muchos años. Muchísimos años. ¿Cómo te van a decir dónde construir un aeropuerto si ya estaba construido? No se sostiene la historia del plano. Pero bueno, resulta interesante escucharla. Y todavía hay gente que te dice, sí, mi padre o mi abuelo tuvo el plano en las manos. Luego empiezas a tirar del hilo, de ese hilo del que te hablaba antes, Marisa, de tirar el hilo para crear un libro, y te das cuenta que el hilo es de telaraña, se rompe en el primer tirón. Pero bueno, que hay muchas más cosas que hablar, que hay muchos más misterios de los que podríamos hablar en el aeropuerto, de las apariciones en el hangar donde estuvieron los cuerpos, los cadáveres, imagínate, ¿no? La imagen, la estamos viendo, ese hangar lleno de cajas, de ataúdes, ¿no? Bueno, pues dicen que en los hangares del aeropuerto hay apariciones, que en la zona donde aparca el personal del aeropuerto, o parte de él, sus vehículos, hay apariciones. La de una niña que aparece justo detrás de los coches, desaliñada. Hay un montón de historias. Ha dado tiempo para lo que ha dado. Yo espero que este programa de hoy, el ángulo 13 de esta noche, te haya resultado interesante, intenso y no cansino. Si ha sido así, mis disculpas. Si te ha gustado, pues hemos conseguido
lo que pretendíamos. Muchas gracias por participar en nuestro Ángulo 13. Hago rápidamente el sorteo de esos 2 ejemplares, de esos 2 libros. Todas las preguntas las he enumerado. Las tengo, a ver si logro aquí, en estos documentitos que tengo las preguntas numeradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Vale. Exactamente son... Las vamos a contar bien. 1, 2, 3... 4, creo que alguna no me ha dado tiempo de emitirla, pero también entra en el sorteo. 5, 6, 7, 8 preguntas, ¿no? Vale, hacemos sorteo. Yo, como siempre, buscando números así al azar, vamos a poner el 4 y el 6, ¿vale? Numerados los tengo. Vale, pues para Domingo Batista, un ejemplar del libro Catástrofe 77, Tragedia en los Rodeos. Y para Alejandro, que nos preguntaba sobre el uranio, otro ejemplar del libro Catástrofe 77. Gracias por haber estado aquí. Nos encontramos la próxima semana con una interesante tertulia. No te digo más, en medio de la Semana Santa tenemos tiempo de hablar de misterio, o por lo menos eso vamos a intentar. Hasta entonces, que tengas una feliz semana. Recibe un cordial saludo, un abrazo.